Ana Rosa Quintana no tardó ni un segundo en alzar la voz en contra de la contratación de David Broncano por parte de Televisión Española, una decisión que, según ella, no solo era innecesaria desde el punto de vista profesional, sino que además respondía a intereses políticos que no deberían formar parte de un medio de comunicación público. Para la periodista, el fichaje de Broncano no era una mera decisión empresarial o de entretenimiento, sino una maniobra estratégica que ponía en peligro la imparcialidad y credibilidad de la televisión pública, algo que debería ser fundamental en cualquier medio financiado con dinero público y dirigido a todos los ciudadanos, sin distinción alguna. Según Quintana, la televisión estatal debía mantenerse alejada de los vaivenes y los intereses políticos, ya que, por su propia naturaleza, su misión debía ser ofrecer contenidos de calidad y sin sesgo ideológico. La crítica de Ana Rosa fue clara, directa y sin rodeos. No entendía cómo una figura como Broncano, un presentador cuyo estilo irreverente, sarcástico y humorístico está claramente enfocado a un público joven y segmentado, podía ser considerado como la pieza clave para renovar la imagen de un medio de comunicación público. En su opinión, esta decisión reflejaba más una estrategia política que una necesidad profesional o artística. Según Ana Rosa, Televisión Española debería centrarse en ofrecer programas de alta calidad, que no dependieran de la popularidad de los presentadores o de los estilos de entretenimiento más comerciales, sino que atendieran a las necesidades de todos los ciudadanos, independientemente de su ideología o preferencias políticas. La periodista no dudó en señalar que la contratación de Broncano parecía responder a una jugada estratégica que, en su opinión, iba más allá de los intereses de la televisión y tenía que ver con el posicionamiento político de la cadena, lo que consideraba un claro error. Quintana expresó, además, que este tipo de decisiones ponían en peligro la credibilidad de la televisión pública. En lugar de ser un medio neutral y plural, la televisión estatal podía verse convertida en un instrumento al servicio de los intereses de un partido o ideología política, algo que para ella era totalmente inaceptable. La contratación de Broncano, según ella, no solo reflejaba un enfoque comercial erróneo, sino que también dejaba en evidencia que la televisión pública estaba siendo utilizada como una herramienta política, vulnerando la confianza que los ciudadanos deberían tener en ella. En su opinión, un medio de comunicación como Televisión Española, que recibía dinero público para ofrecer contenido a todos los españoles, debería ser completamente imparcial y estar alejado de cualquier influencia política. La periodista afirmó que este tipo de fichajes podían contribuir a que la televisión pública perdiera su función como espacio plural e inclusivo, convirtiéndose en una plataforma que favoreciera a ciertos sectores del espectro político. La reacción de David Broncano, por su parte, no se hizo esperar. Ante los comentarios y críticas de Ana Rosa, el propio presentador decidió responder públicamente a las acusaciones. En su defensa, Broncano aseguró que su fichaje por Televisión Española no tenía absolutamente nada que ver con intereses políticos, sino que era una decisión profesional tomada en base a su éxito y popularidad, tanto en la televisión privada como en las plataformas digitales. Broncano argumentó que su contratación respondía a una valoración de su capacidad para conectar con el público, especialmente con el público joven, algo que consideraba clave para un medio de comunicación que necesitaba renovar su imagen y captar a nuevas audiencias. Según el presentador, la elección de su figura no tenía connotaciones políticas, sino que era una decisión empresarial basada en su éxito en programas como La Resistencia, que había logrado una gran acogida en plataformas como YouTube y la televisión de pago. Sin embargo, a pesar de los intentos de Broncano por desvincular su fichaje de cualquier influencia política, pronto comenzaron a circular informaciones que complicaron aún más la situación. Fuentes cercanas a los círculos políticos filtraron que, en efecto, la decisión de contratar a Broncano había sido discutida previamente en una reunión privada entre el propio presentador y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Este descubrimiento causó gran revuelo, ya que sugería que el fichaje de Broncano no había sido solo el resultado de una decisión profesional o empresarial, sino que, de alguna manera, se había producido con la bendición y el apoyo de las altas esferas del poder político. Para muchos, esto confirmaba que la televisión pública había sido utilizada para fines políticos y que el fichaje de Broncano formaba parte de una estrategia más amplia para influir en la opinión pública y atraer a determinados grupos de la población. La filtración de esta información avivó aún más la polémica, y la discusión sobre el papel de la televisión pública en la política se intensificó. En lugar de calmar las aguas, el hecho de que el fichaje de Broncano hubiera sido impulsado desde el gobierno generó una creciente desconfianza hacia Televisión Española. La conexión entre el presidente Sánchez y el presentador, que aparentemente había sido discutida en un entorno tan exclusivo como la Moncloa, daba pie a la sospecha de que la televisión pública no era tan imparcial como se había dicho, sino que se encontraba bajo la influencia directa de la política.
Esto, a su vez, aumentó la desconfianza de aquellos que defendían la independencia de los medios públicos y que consideraban que este tipo de decisiones no solo perjudicaban a la televisión estatal, sino que también afectaban a la calidad de los contenidos que ofrecía. La situación, lejos de aclararse, se fue complicando aún más con el paso de los días. Los detractores de la contratación de Broncano insistieron en que su fichaje representaba un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación públicos podían ser utilizados como una herramienta política. Para ellos, la televisión pública no debería estar al servicio de un partido o una ideología, sino que debería ser un espacio plural que representara la diversidad de opiniones e intereses de todos los ciudadanos. En cambio, la percepción de que Televisión Española estaba siendo utilizada para favorecer a un determinado sector político preocupó a muchos, que comenzaron a cuestionar la imparcialidad de los contenidos que se ofrecían en el canal. Este episodio puso sobre la mesa una reflexión mucho más profunda sobre el papel de los medios de comunicación públicos en un contexto político cada vez más polarizado. Los debates sobre la independencia de los medios y la influencia de la política en su funcionamiento se intensificaron, y muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar si realmente era posible que un medio público se mantuviera al margen de los intereses políticos o si, por el contrario, los vínculos entre los medios y los poderes políticos estaban cambiando de manera irreversible. En medio del creciente malestar y la controversia que se generó alrededor del fichaje de David Broncano por parte de Televisión Española, Ana Rosa Quintana, una de las figuras más influyentes en el panorama mediático español, decidió dar un paso al frente y expresar públicamente su desacuerdo con lo que, para ella, representaba una maniobra política que podría tener serias implicaciones en la autonomía de los medios públicos. Este episodio fue solo uno más dentro de un contexto en el que las líneas entre los medios de comunicación y la política parecían cada vez más difusas, especialmente cuando se trataba de decisiones editoriales y la contratación de figuras de renombre. La periodista no dudó en hacer oír su voz en contra de lo que consideraba una intervención directa del poder político en un medio que, por naturaleza, debería ser independiente y al margen de los intereses de cualquier partido. Fue en este escenario donde Ana Rosa, durante una masterclass en la Universidad Camilo José Cela, dejó claro su descontento y, sin rodeos, explicó por qué consideraba que el fichaje de Broncano no solo era inapropiado, sino que además representaba una amenaza para la libertad y autonomía de los medios de comunicación públicos. En este contexto, Ana Rosa utilizó su intervención como un espacio para transmitir sus inquietudes de forma clara y contundente, sin temor a las posibles críticas que pudiera recibir por parte de quienes apoyaban la decisión. Con un tono firme y directo, la periodista cuestionó abiertamente la validez de que una contratación tan relevante en la televisión pública se realizara bajo la influencia de la Moncloa, es decir, del gobierno. En sus palabras, Ana Rosa afirmó que no se podía permitir que un comunicador como Broncano fuera fichado directamente por una estructura que, según ella, debía mantener una cierta independencia frente al poder político. En su opinión, esta práctica comprometía no solo la imparcialidad de los medios públicos, sino que, además, podría ser vista como un claro ejemplo de cómo los medios podían ser utilizados con fines políticos y estratégicos. Según la periodista, este fichaje no solo no respondía a criterios profesionales, sino que se basaba en intereses que iban más allá de la televisión en sí misma, involucrando una clara intromisión en los procesos editoriales por parte de las altas esferas del poder político. Ana Rosa, quien ha sido una figura muy crítica con ciertos aspectos de la política española, especialmente con el gobierno de Pedro Sánchez, no dudó en hacer una analogía clara sobre lo que, a su juicio, estaba sucediendo. Según la periodista, la contratación de Broncano respondía a una maniobra orquestada por el gobierno para hacer frente a la creciente competitividad en la franja horaria del prime time, especialmente a las críticas que Pablo Motos, conductor del Hormiguero, había estado recibiendo de los sectores más cercanos al poder. En este sentido, Ana Rosa consideraba que Broncano había sido colocado estratégicamente en Televisión Española no por sus méritos profesionales, ni por su capacidad de conectar con la audiencia, sino por su capacidad para actuar como un contrapeso a un presentador cuya línea editorial no coincidía con la visión política del gobierno. Según la periodista, este tipo de movimientos no solo son inapropiados, sino que resultan peligrosos porque desvirtúan la misión de un medio público, que debería actuar al margen de cualquier interés político. A su juicio, Broncano había sido convertido en una especie de fichaje estrella en una partida política que, para ella, ponía en riesgo la integridad de la televisión pública y su credibilidad ante la audiencia. Poco después de esta intervención en la universidad, Ana Rosa fue aún más explícita en sus comentarios durante una entrevista concedida al portal Artículo 14. En esta ocasión, la periodista reiteró su postura de manera tajante, calificando de vergonzosa la contratación de Broncano por parte de Televisión Española, con una firme crítica a la influencia política en este tipo de decisiones.
Según Ana Rosa, la contratación de Broncano no había sido una medida pensada en términos de mejorar la calidad de la programación de la televisión pública ni en aportar algo nuevo desde un punto de vista profesional, sino que había respondido exclusivamente a los intereses de un gobierno que veía en el popular presentador un instrumento para conseguir ciertos objetivos políticos. Aunque no dejó de reconocer el mérito de Broncano como comunicador, Ana Rosa dejó claro que el hecho de que su fichaje hubiera sido gestionado de esta manera, desde las altas esferas del poder político, resultaba completamente inaceptable. En su opinión, el poder político no debía tener voz ni voto en las decisiones relacionadas con la contratación de figuras en los medios públicos, pues ello comprometía la independencia editorial y el papel neutral que debería tener la televisión pública. No obstante, y a pesar de sus contundentes críticas hacia el proceso de fichaje, Ana Rosa no escatimó en elogios hacia el trabajo de Broncano. Reconoció su éxito al lograr conectar con una audiencia más joven, algo que consideraba positivo para la televisión española, pues entendía que la renovación de los contenidos y la captación de nuevos públicos era una necesidad para un medio que, a su juicio, estaba anquilosado y necesitaba adaptarse a las nuevas realidades mediáticas. Me parece fantástico que haya competencia, que haya gente nueva que logre atraer a un público distinto, señaló Ana Rosa, reconociendo que la presencia de Broncano en el panorama televisivo representaba una oportunidad para revitalizar la televisión pública y conectar con una audiencia que, de otro modo, podría sentirse desconectada de los contenidos tradicionales. Sin embargo, a pesar de estos elogios, Ana Rosa dejó claro que los éxitos de Broncano no debían ser una excusa para justificar la intervención política en los procesos de contratación de los medios públicos, un punto que continuó defendiendo con firmeza. En sus intervenciones, Ana Rosa no solo centró sus críticas en el fichaje de Broncano, sino que aprovechó la oportunidad para abordar de forma más general el problema de la politización de los medios en España. Para la periodista, la situación que se estaba viviendo en televisión española era solo un ejemplo más de un fenómeno mucho más amplio en el que los medios de comunicación públicos estaban perdiendo su independencia editorial. Según Ana Rosa, la televisión pública estaba siendo utilizada como un instrumento para satisfacer los intereses de determinados grupos políticos, lo que comprometía su función como espacio plural y libre. Además, advirtió sobre los peligros que esto suponía para la democracia, ya que los medios de comunicación son una pieza clave en el funcionamiento de cualquier sistema democrático, y su independencia es esencial para garantizar la libertad de información y de expresión. Ana Rosa subrayó que si los medios públicos dejaban de cumplir con su misión de informar de manera objetiva y libre de presiones externas, no solo perderían su credibilidad, sino que también contribuirían al deterioro de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. A lo largo de sus intervenciones, Ana Rosa abogó por la necesidad de que los medios públicos recuperaran su independencia y profesionalismo, y que las decisiones editoriales y de contratación se basaran en criterios estrictamente profesionales, ajenos a cualquier tipo de injerencia política. Para ella, el fichaje de figuras como Broncano no podía ser visto simplemente como una decisión sobre renovación o frescura en la programación, sino que debía cuestionarse profundamente si este tipo de decisiones eran tomadas en función de los intereses del medio o si, por el contrario, estaban siendo influenciadas por una agenda política que, a largo plazo, podía socavar la confianza del público en los medios de comunicación públicos. De esta forma, la polémica alrededor de la llegada de Broncano no solo evidenció las tensiones entre los medios de comunicación y la política, sino que también puso en evidencia la necesidad urgente de un debate sobre la independencia y el papel de los medios en la sociedad moderna. Lo que más le preocupaba a Ana Rosa Quintana, como periodista experimentada y defensora de la independencia editorial, era la forma en que se estaba utilizando la figura de David Broncano. Aunque reconocía y valoraba el talento indiscutible del presentador, así como el éxito que estaba alcanzando con su programa en la televisión pública, insistía en que todo el proceso de contratación y el contexto que rodeaba su fichaje no habían sido adecuados. Para Ana Rosa, lo esencial no era el reconocimiento público que Broncano estaba obteniendo por su labor en la revuelta, sino el hecho de que su llegada a televisión española había sido manipulada y gestionada de una manera que, a su juicio, comprometía la autonomía de la televisión pública y la imparcialidad que ésta debía mantener. Lo que me parece mal no es el éxito de Broncano, sino cómo se ha utilizado a un presentador para intereses ajenos a la televisión, expresó con firmeza en sus intervenciones, subrayando que la televisión pública debía mantenerse al margen de cualquier tipo de estrategia política o de influencia externa. Para ella, lo que había ocurrido con la contratación de Broncano no solo ponía en evidencia una vulneración de los principios de independencia mediática, sino que además era un claro ejemplo de cómo el poder político había logrado infiltrar sus intereses en la programación de un medio público, utilizando la figura de un presentador como una herramienta para fines ajenos a la información y al entretenimiento. Ana Rosa no dudó en recalcar que, aunque el talento de Broncano era innegable y había logrado conectar con una audiencia diversa y amplia, su llegada a televisión española se había hecho de una forma equivocada.
La crítica de Ana Rosa no se dirigía a la capacidad del presentador para hacer su trabajo, sino a las circunstancias que rodearon su fichaje, las cuales, en su opinión, dejaban claro que no se trataba simplemente de una decisión editorial. En lugar de basarse en el mérito o la profesionalidad, la contratación de Broncano había sido influenciada por factores políticos que, para Ana Rosa, no deberían tener cabida en un medio que debe ser libre de presiones externas y de cualquier tipo de agenda partidista. Para ella, lo que estaba mal no era el hecho de que Broncano tuviera éxito o que estuviera consiguiendo excelentes resultados en términos de audiencia, sino que hubiera sido utilizado como un peón dentro de una estrategia política que no tenía que ver con la televisión como medio de comunicación público, sino con una táctica para contrarrestar a otros presentadores de la competencia. En sus propias palabras, lo que realmente le preocupaba era el uso instrumental de la televisión para fines políticos, lo cual no solo podía dañar la reputación de Televisión Española, sino también socavar la confianza del público en la imparcialidad y la objetividad de los contenidos emitidos. Sin embargo, a pesar de sus fuertes críticas al proceso que había rodeado el fichaje de Broncano, Ana Rosa nunca dejó de reconocer el mérito del presentador y su capacidad para conectar con la audiencia. A lo largo de sus intervenciones, la periodista se mostró respetuosa con el talento de Broncano, aunque siempre enmarcaba este reconocimiento dentro de una crítica más amplia a la gestión editorial de la televisión pública. De hecho, en varias ocasiones dejó claro que no tenía nada en contra de la figura de Broncano como comunicador, pero sí consideraba que su fichaje había sido manipulado por factores que iban más allá de su capacidad profesional. Para Ana Rosa, lo que estaba mal no era el talento de Broncano, sino el hecho de que se hubiese visto involucrado en una estrategia política que lo había colocado en una posición en la que se le usaba como un instrumento de poder. En este sentido, Ana Rosa lamentaba que un presentador con tanto potencial fuera utilizado de esta manera, en lugar de ser contratado de forma transparente y en función de sus méritos profesionales, sin ninguna intervención externa que pudiera poner en duda la integridad del medio. Casi 6 meses después del debut de La Revuelta, el programa que David Broncano había estrenado en Televisión Española, Ana Rosa volvió a tener la oportunidad de hablar sobre el éxito de Broncano, esta vez en el regreso de su propio programa. En esta ocasión, fue consultada por los medios sobre los resultados de audiencia que el programa de Broncano había obtenido, y no dudó en reconocer, aunque con algo de reticencia, que los números de audiencia del presentador habían sido impresionantes. La periodista admitió que, a pesar de sus críticas previas sobre cómo se había gestionado su fichaje, los datos de audiencia que La Revuelta había conseguido eran indiscutibles. La verdad es que no me imaginaba los datos que está haciendo. Yo le seguía cuando estaba en Movistar Plus, y siempre pensé que tenía un público muy joven, que no estaba en la televisión pública, comentó Ana Rosa, visiblemente sorprendida por el impacto que Broncano había tenido en Televisión Española. Aunque en su momento había cuestionado la manera en que Broncano había llegado a la cadena pública, ahora Ana Rosa no podía ignorar el hecho de que el presentador había logrado lo que muchos creían imposible: captar una audiencia joven que, hasta ese momento, no solía interesarse por los contenidos de la televisión pública. En su intervención, Ana Rosa reconoció abiertamente que Broncano había logrado lo que parecía una verdadera hazaña al conseguir generar un público completamente nuevo para Televisión Española, un público que no solo era más joven, sino que también estaba acostumbrado a consumir contenidos en plataformas digitales y a través de otros canales de comunicación más modernos, como los de Movistar Plus. Para Ana Rosa, este logro era significativo, y aunque no compartiera el enfoque o las circunstancias de su fichaje, no podía dejar de reconocer el impacto positivo que Broncano había tenido en la audiencia de TVE. Lo que ha conseguido es generar un público nuevo que no estaba en TVE, comentó la periodista, reconociendo el valor que este tipo de programas frescos y con una propuesta diferente podían aportar a la televisión pública. A pesar de las diferencias en cuanto a la gestión del fichaje, Ana Rosa no escatimó en elogios hacia el hecho de que Broncano había logrado algo que muchos pensaban que era muy difícil de conseguir: acercar a la televisión pública a un público joven y dinámico, que se siente cada vez más distante de la oferta convencional de los medios tradicionales. Este reconocimiento de Ana Rosa, aunque sincero, fue acompañado siempre de la reflexión de que la televisión pública debía seguir siendo un espacio libre de influencias políticas y sin agendas ocultas. Así, aunque no podía negar el éxito de Broncano ni la importancia de su contribución a la audiencia, la periodista mantenía su postura crítica sobre el proceso que había llevado a su fichaje, subrayando que el verdadero reto estaba en garantizar que los medios públicos, más allá de los logros de un presentador, permanecieran autónomos e imparciales frente a las presiones externas. No obstante, a pesar de que Ana Rosa Quintana reconoció los logros obtenidos por David Broncano con su programa en Televisión Española, no se dejó llevar únicamente por los números de audiencia. Aunque no negaba el éxito del presentador y su capacidad para conectar con una audiencia diversa, sobre todo una audiencia joven que no estaba tradicionalmente vinculada a la televisión pública, la presentadora dejó en claro que no consideraba que el éxito de un programa justificara todo lo que había rodeado la contratación de Broncano.
A lo largo de sus intervenciones, Ana Rosa se mostró preocupada por el trasfondo de esa decisión, algo que a su juicio afectaba tanto a la credibilidad como a la integridad de los medios de comunicación públicos. Es cierto que ha llegado a un público nuevo, que El Hormiguero sigue manteniendo su audiencia o incluso mejorando, pero lo que no me imaginaba es que Broncano pudiera tener ese impacto en la televisión pública. Eso no me lo imaginaba, comentó en diversas ocasiones, un comentario que reflejaba la sorpresa y la incertidumbre que sentía ante los resultados obtenidos por Broncano en la cadena pública. Sin embargo, en sus declaraciones, Ana Rosa dejó claro que, a pesar de la notoriedad que el programa de Broncano había alcanzado, el proceso por el cual se había fichado al presentador seguía siendo el principal punto de conflicto. A lo largo de su carrera, Ana Rosa ha sido una periodista que se ha caracterizado por su capacidad de ser pragmática, pero también por su claridad y firmeza al expresar su postura sobre lo que considera que son decisiones equivocadas, especialmente en lo que respecta a la televisión pública. En este sentido, la presentadora continuó cuestionando el origen de la contratación de Broncano, lo que, según ella, no solo afectaba la independencia editorial de la cadena, sino que también ponía en duda la imparcialidad de los medios de comunicación públicos. Para Ana Rosa, el hecho de que Broncano hubiera sido fichado directamente desde la Moncloa representaba una clara interferencia política en un medio que debería estar al margen de cualquier tipo de control o influencia por parte de actores políticos. En sus declaraciones, destacó que no cuestionaba en absoluto el talento de Broncano, sino la manera en que se había utilizado su figura en la estrategia de un gobierno que, en su opinión, estaba buscando una forma de contrarrestar las críticas recibidas por otros programas que competían en el mismo horario de emisión. A pesar de los números positivos que el programa de Broncano estaba generando, Ana Rosa insistió en que el resultado no debía nublar lo que ella veía como un problema fundamental. La televisión pública no podía ser utilizada como una herramienta para llevar a cabo estrategias políticas. Para ella, el hecho de que el gobierno hubiera influido en la contratación de un presentador de la magnitud de Broncano no era solo un error, sino una acción que comprometía la autonomía de los medios. En este sentido, Ana Rosa expresó su preocupación de manera tajante y categórica. Lo que me parece mal no es el éxito de Broncano, sino cómo se ha utilizado a un presentador para intereses ajenos a la televisión, manifestó, dejando claro que su crítica no se centraba en la calidad profesional de Broncano, sino en el hecho de que su contratación había estado marcada por factores ajenos a la programación de la televisión pública. Poco después de que Broncano debutara en Televisión Española con su programa La Revuelta, Ana Rosa aprovechó la ocasión para reflexionar nuevamente sobre la situación y recalcar sus dudas sobre la gestión de la televisión pública. Durante su intervención en el programa de su regreso, la presentadora no ocultó su sorpresa ante los datos de audiencia obtenidos por Broncano. Aunque ya había expresado sus reservas sobre el fichaje de Broncano, no dudó en reconocer que los números superaban sus expectativas. La verdad es que no me imaginaba los datos que está haciendo. Yo le seguía cuando estaba en Movistar Plus, y siempre pensé que tenía un público muy joven, que no estaba en la televisión pública. Lo que ha conseguido es generar un público nuevo que no estaba en TVE, señaló Ana Rosa, resaltando que, si bien no compartía la manera en que se había fichado a Broncano, no podía ignorar el impacto que su presencia en la televisión pública había tenido en términos de audiencia. De esta manera, Ana Rosa dejó claro que su opinión no estaba basada únicamente en un sesgo personal contra el presentador, sino en una crítica estructural a la gestión de los recursos de la televisión pública y a la manera en que las decisiones de programación afectaban a la imagen y la independencia del medio. Ana Rosa no dejó pasar la oportunidad de señalar que, aunque los resultados de audiencia eran impresionantes, la televisión pública seguía enfrentando problemas mucho más graves, entre ellos los financieros. En una crítica directa a la gestión de Televisión Española, Ana Rosa argumentó que el fichaje de Broncano, si bien había logrado atraer a un público joven, había venido acompañado de un coste económico muy elevado. Si no se hubiera gastado 28 millones de euros en ficharlo, la televisión pública no estaría afrontando el agujero de 30 millones de euros de deuda que tiene ahora mismo, expresó de manera contundente. Esta declaración reflejaba su preocupación por la situación financiera de la televisión pública, señalando que, aunque el impacto mediático del programa de Broncano pudiera haber sido positivo, las implicaciones económicas de dicho fichaje no podían ser ignoradas. Ana Rosa criticó la gestión de los recursos públicos, sugiriendo que los 28 millones de euros invertidos en Broncano podrían haberse destinado de una manera más eficiente, en proyectos que no solo tuvieran un impacto inmediato en las audiencias, sino que también fueran sostenibles a largo plazo. Al centrarse en la deuda de Televisión Española, Ana Rosa dejó claro que, para ella, el verdadero problema no solo estaba en la contratación de un presentador de renombre, sino en cómo esas decisiones afectaban la estabilidad financiera del medio público. A su juicio, la televisión pública debía ser un espacio de pluralidad e independencia, no una herramienta al servicio de los intereses políticos de turno.
De esta manera, con sus declaraciones, Ana Rosa abogaba por una gestión más responsable y transparente, que no se viera influenciada por las presiones políticas o por la necesidad de cumplir con objetivos de audiencia inmediatos. En su opinión, la televisión pública debía ser un referente de objetividad y pluralidad, y no convertirse en un campo de batalla entre ideologías, como sucedía con la intervención política en decisiones como la de contratar a Broncano. Por último, en sus reflexiones finales, Ana Rosa Quintana ofreció una visión crítica sobre las implicaciones que la contratación de Broncano podía tener para la credibilidad de los medios de comunicación en general. Aunque no dudaba de las capacidades de Broncano como presentador y de su éxito en términos de audiencia, Ana Rosa advirtió que la televisión pública no debía caer en la tentación de utilizar figuras mediáticas como peones dentro de una estrategia política. Según Ana Rosa, el riesgo de permitir que los medios de comunicación públicos se convirtieran en una extensión de las agendas políticas era muy alto, y las consecuencias podían ser graves para la confianza que los ciudadanos depositaban en esos medios. De esta manera, Ana Rosa destacó la importancia de mantener la independencia editorial y la transparencia en los medios públicos, algo que, en su opinión, estaba siendo seriamente amenazado por decisiones como la contratación de Broncano.